Hay una frase que dice que cuando ya crees haberlo visto todo, no falta que veas algo que te sorprenda. Y es cuando uno exclama, y yo que creí que ya lo había visto todo. Esta frase es aplicable al acontecimiento que se da el día de hoy, tocante a los temas que están acaparando la atención de todos los mexicanos y que tiene que ver con el Poder Judicial y las reformas que se han hecho a ese poder. Es increíble, verdaderamente, los extremos a los que han llegado los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no puede uno evitar decir, pero de verdad, qué descaro, qué desfachatez del comportamiento de los ministros. Ahora parece que es sobre 7, pero destacando mucho la ministra presidenta Norma Piña. Es increíble el descaro, el nivel de descaro, porque vamos, ya se habían mostrado descarados, estarán de acuerdo con su servidor, ya se han visto descarados y cínicos, pero el nivel de descaro de lo que intentó hacer hoy, en concreto, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene parangón, también como se dice en el clásico. Pues vamos a, amigos, amigas, buenas noches. Estamos en el martes 5 de noviembre del año 2024 a tocar este tema que está ahorita encendiendo las redes sociales. Y es algo que está concitando mucho interés de los mexicanos, despertando en ya más confianza en quienes somos partícipes, o más bien dicho, sí, simpatizantes de la Cuarta Transformación, por el resultado que se obtuvo en ese acontecimiento, en esa sesión de hoy por la mañana, que inició muy temprano, a las 10 de la mañana, en la sede de la Suprema Corte. Pero bueno, de acuerdo a cómo su servidor ha tratado de que se toque un tópico en especial sobre las noticias, las informaciones, toda comunicación que nos llegue, vamos a hacer unas reflexiones sobre lo que significó el día de hoy, el hecho de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisieron aprobar un dictamen que previamente había presentado uno de los ministros, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dado que han estado en contra de la reforma constitucional, que ya es constitución, y que se hizo esa reforma en materia judicial y que viene acabando con todos los privilegios de esta casta dorada que está todavía enquistada en el Poder Judicial. Vamos a hacer unas reflexiones porque, como saben, hoy, martes 5 de noviembre, ya lo había dicho la Suprema Corte, iban a discutir este dictamen de Alcántara Carrancá, donde ellos han soltado el Poder Judicial en su conjunto una serie de amparos, una serie de recursos, resoluciones en contra de lo que ya es constitución. Repito, la reforma en materia judicial que ya es constitucional. Han liberado amparos, han dado suspensiones provisionales y definitivas, y verdaderamente ha sido una lluvia de estas resoluciones que se han lanzado en contra de lo que ya es la Constitución y que fue una iniciativa de reforma en el Poder Judicial. Bien, ya lo habían dicho. Y producto de estas resoluciones y amparos, suspensiones que se han hecho en contra de la reforma constitucional, el ministro, como ya dije, González Alcántara Carranca, había presentado un recurso porque ya se había determinado ilegalmente que la Corte, la que se supone que es garante de respeto a la Constitución y a las leyes, había determinado que sí puede revisar las reformas constitucionales, algo que no tiene asidero legal, algo que no está en la Constitución y que incluso está en contra de esa posición de los ministros en el artículo 61, hartamente citado ya por su servidor y muchos, el artículo 61 de la ley del juicio de amparo, donde dice que todo amparo o controversia en contra de las reformas constitucionales es improcedente. Pues les valió madres, ¿no? Entonces determinaron que sí tienen facultad para revisar si fue constitucional esa reforma que se hizo en materia judicial. Y como yo lo he dicho de hace unas 4 semanas para atrás,
querían declarar inconstitucional a la Constitución. Pero bueno, hoy dijeron, se va a discutir, ya se aceptó que sí tenemos facultad para revisar esa reforma constitucional. Y ahora decían que hoy 5 de noviembre iban a determinar si echaban para abajo la reforma constitucional en materia judicial. Y el ministro Alcántara Carranca había presentado un dictamen, una propuesta, donde, como ya les dije en otras videoemisiones pasadas, estaba tijereteando la Constitución y esa reforma constitucional le estaba quitando, como dicen ya muchos opinólogos, youtubers, políticos, uno de ellos es Gerardo Fernández Noroña, en palabras dice que los ministros hicieron o querían hacer con la Constitución, con ese dictamen que se discutió hoy de Carranca, querían decir, esto no me gusta, lo quito, esto sí me gusta, lo agarro, esto no, tampoco lo acepto, esto sí, sí lo agarro también. Y efectivamente era así. Lo que se presentó hoy y que ya se había dado a conocer desde la semana pasada, que lo que pretendía este dictamen de Carranca era decir, estamos de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte se elijan por voto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados del organismo de disciplina, del Tribunal de Disciplina, el nuevo, y los integrantes, creo que eran esos principalmente, Tribunal Electoral, Suprema Corte, los del Consejo de la Judicatura, que es que me faltaba. Dicen, ellos estamos de acuerdo en que se elijan por voto, pero no los jueces y magistrados, que como ustedes saben rebasan la cantidad de 5,000 en todo el país. Y también ese dictamen decía que no estaba de acuerdo en que se redujeran los salarios a los actuales ministros, jueces y magistrados, pero sí a los que llegaran de nuevo ingreso. O sea, este es el tijereteo que le hicieron, los machetazos que daban. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Y lo que sí les gustaba de la reforma era que el artículo séptimo transitorio de esta reforma dice que los ministros, si renunciaban antes del 30 de octubre, antes del 31, fecha límite, 30 de octubre, se iban a retirar con sus pensiones multimillonarias, como le llaman ellos, con sus haberes. Y así renunciaron el 30 de octubre, pero con vigencia, o más bien dicho, con verificativo hasta el 25 de agosto del próximo año. O sea, están renunciando agosto, septiembre, octubre, 10 meses antes para que queden a salvo sus privilegios en cuanto a las pensiones multimillonarias que se van a llevar y sigan gozando de los sueldos, porque están presentando su renuncia el 30 de octubre. Les queda noviembre y diciembre, 2 meses. Échale enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, 9 meses, casi 10 meses, que los señores, después de haber presentado su renuncia, van a estar fungiendo todavía como juzgadores. Bueno, ¿eso sí les gustó? Entonces dicen, de la reforma que no nos gusta, esto sí nos gusta, que nos respetan nuestros saberes, y eso sí lo queremos, lo otro no. Bien, ese es el contexto, el precedente de lo que vamos a narrar ahorita. Pero fíjense, hay otra frase que dicen que el hubiera no existe. Pero vamos a hacer un ejercicio, porque vamos, como les decía hace unos momentos, la característica de este informativo es meterle un poquitito de reflexión. Y eso es lo que yo quiero que su servidor tratar, unas reflexiones sobre el fracaso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su intento por invalidar o tijeretear la reforma constitucional en materia judicial. Pregúntense, preguntémonos, aunque lo hubiera no existe, pero preguntémonos, ¿qué hubiera significado el que la Corte hubiera logrado, aunque ilegalmente, invalidar o machetear la reforma constitucional? O sea, esto porque nos debe de servir a nosotros como precedente. Y como se me acaba de decir, en lo jurídico el precedente cuenta mucho, cuenta muchísimo. Entonces sí va a dejar un precedente nefastísimo si se hubiera logrado, aunque no le iban a hacer caso, pero ese es otro tema, ¿no? ¿Qué precedente hubiera dejado el hecho de que sí logró la Corte decir, sí tenemos facultad para revisar,
y tenemos para facultad para echar abajo esta parte de la reforma judicial en la Constitución. Precedente, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se puede desobedecer. Pues recordemos que ahí hay una ley de supremacía constitucional, la ley de impugnabilidad, que lo único que hizo fue llevar el artículo 61 del juicio de amparo, donde dice que es improcedente toda reforma en contra, todo amparo y toda controversia en contra de la reforma constitucional. Nada más incorporó la Constitución en este artículo 105 y 107. Solo se hizo llevarlo, o sea, no hay aquí otra cosa más que elevar a rango constitucional lo que ya existía. Pero si a pesar de esa ley, la Corte hubiera logrado el día de hoy mutilar la reforma constitucional, el precedente es que la Corte sí se hubiera establecido como el poder supremo de todos los mexicanos, porque estaría pisoteando la Constitución al mutilarla. No le corresponde. La Constitución se modifica por medio de derogaciones de artículos o adiciones a los artículos o creación de nuevos artículos, pero esa función está determinada al Poder Legislativo. Pero si la Corte lo hubiera hecho, si se hubiera logrado, se estaría diciendo la Corte es el poder supremo por encima de la Constitución, puesto que ya la mutiló, por encima del legislativo que se supone que tenía la exclusiva constitucional de modificar la Constitución, por encima del poder ejecutivo, por encima del constituyente permanente, que son las mayores calificadas en senadores y en diputados y de 17 congresos de la República, por encima del pueblo mexicano se hubiera ubicado la Suprema Corte. O sea, como primera consecuencia, eso hubiera quedado como precedente. Pero lo grave también es que el mensaje que estarían mandando estos ministros es que la Constitución política se puede y se debe desobedecer cuando sentimos que afecta a nuestros intereses personales. Si los mismos garantes de su cumplimiento y acatamiento habrían empezado a demoler la ley constitucional, como gran rectora jurídica, rectora legal y como un medio social de la convivencia ciudadana entre todos los mexicanos. Se habría como devaluado la Constitución. Se le había dado un nivel verdaderamente muy bajo, hecho por los mismos que supuestamente, como dije, serían los garantes de guardar y hacer guardar la Constitución. Ellos la habían denigrado. Además de haberla violado, la han denigrado, la habrían mutilado y la habrían pisoteado. Eso es lo que se hubiera logrado si ellos logran su perverso objetivo. ¿Qué mensaje le hubieran dado a los delincuentes cuando quienes deben hacer cumplir la Constitución la violan? Si los jueces y magistrados y ministros dijeron, no estamos de acuerdo con esa Constitución porque viola nuestros derechos humanos en cuanto al trabajo, de que vamos a ser despedidos, jueces y ministros, que no es así, y magistrados, o sea, que ellos se escudaban en eso. ¿Qué iba a decir un violador? Que dijeran, es que me van a encerrar por haber violado a una mujer. Están violando mi derecho humano a la libertad. Y hubiera esgrimido dando pauta para que los delincuentes, así como lo habrían hecho los jueces, magistrados y ministros, de violar la Constitución porque afecta a sus intereses, así un robacoches diría lo mismo. Imaginen un narcomenudista. Es que se están violando mis derechos al trabajo, porque no especifica la Constitución en ninguna ley a qué tipo de trabajo debo de dedicarme y me dedico al narcomenudeo y me están encerrando, están violando mis derechos humanos. Eso hubiera dado Pablo la gran osadía, la gran insensatez, que ahorita retomamos ese vocablo, que hubiera cometido la Suprema Corte si hubiera avalado la mutilación de la Constitución. Y como dije, las leyes constitucionales se hubieran devaluado o rebajado a un nivel de meras recomendaciones que ya no podían ser acatadas, ya no podían ser vinculadas.
porque ya la Suprema Corte, la que repito otra vez que sería la garante de su cumplimiento, la ha violado y la ha denigrado. Entonces, a eso rebajarían a la Suprema Corte, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, amigos, vamos a compartirles una pantalla de lo que dijo el ministro, que fue una agradable sorpresa, el ministro Alberto Pérez Dayán, donde realmente él empezó desde la mañana a hacer que se calentara el ambiente. Y ahorita van a ver lo que dijo el ministro. Fue algo verdaderamente sorprendente. Bien, escuchemos. Aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora vicepresidenta. Aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora vicepresidenta. Bien. Aceptando con el proyecto. Han escuchado a Alberto Pérez Dayán diciendo que sería una insensatez detener la reforma en materia judicial que se hizo a la Constitución. Obviamente él califica de insensatez la ley, yo creo que se refiere a la ley de la supremacía constitucional, porque dice haber llevado al texto constitucional una insensatez y contestarle con otra insensatez. O sea, él está poniendo en el mismo costal a ambas acciones, la ley de la supremacía constitucional y la propuesta que iba a presentar, que presentó más bien dicho, y que se iba a avalar, y finalmente no fue así, de González Alcántara Carranca. Entonces, aquí sorprendió, si se dan cuenta ustedes, incluso el ministro está algo nervioso, se atropella un poco con las palabras, no es incluso entendible a la primera, porque se entiende que está nervioso. Él va en contra de sus compañeros, pero está diciendo que eso no es posible, que eso sería una insensatez. Y hasta lo dice para no, lo digo por mí, con respeto para los demás, y lo digo en lo que a mí concierne. Para mí será una insensatez aprobar esta propuesta, que aunque él no lo dice, es de Pérez Dayán, perdón, de González Alcántara Carranca. Pero vamos a seguir, además de esto, fíjense, bueno, vamos a pasar ya ahorita a comentarles cómo estuvo la sesión de hoy. Como les dije, en la sesión de hoy, que arrancó eso de las 10 de la mañana, reunidos los 11 ministros, iban a determinar si este dictamen, esta propuesta, este proyecto de Juan Luis González Alcántara Carranca, que era mutilar la Constitución en cuanto a la reforma judicial que se le hizo, si se aprobaba o no. Entonces,
aquí se requería de 8 votos. 8 votos se requerían porque es la mayoría calificada que constitucionalmente se le pide al Pleno de la Suprema Corte para determinar en algunos asuntos, como es en este caso, era en este caso, pues echar abajo una reforma constitucional que, como ya se ha dicho, no tiene asidero legal, no tenían facultades para hacerlo, pero les valió gorro, ¿no? Les valió gorro, dejémoslo así. Entonces requerían de 8 votos. Y lo que pasó que cuando hace este pronunciamiento, Pérez Dayán, es cuando se le empieza a descomponer el cuadro a Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte, que como se ve, iba a que como diera lugar, se aprobara ese proyecto de Alcántara Carrancá y echar abajo cuando menos parte de la reforma constitucional en materia judicial. Ese era su objetivo. Entonces le descompone el cuadro. Y no sé, al hacer este, esta manifestación, Pérez Dayán adelanta o da a entender cuál va a ser el sentido de su voto, que no va a estar a favor de esa insensatez de detener una reforma constitucional. Esto no le gustó a Norma Piña y quienes vieron los videos, yo no los he visto bien, soy honesto, me comentan que incluso la molestia fue notoria en el rostro de la señora. O sea, ahora sí que acabó con el cuadro. Nunca pensó que se fuese a presentar una rebeldía de uno de los ministros y obviamente es obvio que se desconcertó. Entonces, cuando pasa esto, empieza cada uno a hacer su ponencia y todavía al final, no al final de la sesión, sino ya después de unas 3, 4 horas transcurridas, la ministra les pregunta, dice, bueno, van a sostener su voto, en palabras de ella, yo estoy nada más aquí virtiendo el sentido de lo que ella dijo. Les pregunta a los ministros si van a sostener su voto como lo habían dicho. En concreto le pregunta a Lenia Bates Guadarrama, le pregunta a Yasmín Esquivel y le pregunta a Loreta Ortiz, que son las 3 ministras que siempre han estado en contra de los 8, de los cuales forma parte Norma Piña. Y también le pregunta a Pérez Dayán, a Alberto Pérez Dayán, el ministro que hacía equipo con ella. Y cuando los 4 le dicen que sí van a sostener su voto, Norma Piña dice, bueno, pues entonces no tiene caso que ya sigamos discutiendo esto. Se dice que ya, pues las ministras, Lenia, Loreta y Yasmín, pues ya en cierto sentido ya festivo se pasaron a levantar, creyendo que Norma Piña iba ya a dar por levantada la sesión y por aceptado que no se había aprobado el dictamen de Alcántara Carrancá. Pero no, ¿cuál fue su sorpresa? Que Piña dijo, no, no, esperen, entonces ahora vamos a discutir si se puede echar abajo la reforma con 6 votos, como lo hemos hablado antes, o con los 8, la cual es la mayoría constitucional. Todos se desconcertaron. ¿De qué estaba hablando Norma Piña? Porque en eso menciona también esto que dejamos pendiente de otra sesión que tuvimos. Y creo que ahora es cuando tenemos que ver si podemos decidir de manera calificada con 6 ministros o con 8. Y es cuando le dice ahí en una de las 3 ministras que ya mencioné, creo que ¿para qué les digo nombres? Quizá fue Yasmín Esquivel que le dijo no, no, la mayoría calificada se conforma con 8 porque somos 11 integrantes. Y dice Norma Piña, ¿alguien más que quiera hablar? Y ahí Loreta Ortiz dice lo mismo, en el mismo sentido. Deben ser 8 la mayoría calificada en integrantes, en los integrantes. Y dice Norma Piña, ya nerviosa, ahí se le nota el nerviosismo. Incluso si ven llegan a ver el video, van a ver cómo hace una mueca que intentó hacer sonrisa. Dijo, bueno, entonces pues vamos a declarar un receso para pensarlo bien y regresaremos. Y ya después, bueno, también déjenme mencionar que Elenia Bates cuando escuchó eso de que se iba a tomar como mayoría calificada de los ministros 6 en lugar de 8, la ministra Elenia Bates dijo, wow, wow.
O sea, como sorprendiéndose de verdad, de ese atrevimiento de Norma Piña de cambiar las reglas porque no les convenía. No le convenía los intereses de ella. Y eso hace que nosotros reflexionemos que Norma Piña iba a lo que iba. Lo principal no era hacer respetar la ley constitucional. Lo importante y principal y único valedero para esta señora era echar abajo la reforma constitucional en materia judicial a como diera lugar. Esto es lo que los ciudadanos debemos de ver y de analizar. Ahí no estaba defendiendo Norma Piña a la constitución ni a la ley, estaba defendiendo sus intereses. Pues llegó a ese nivel, a ese grado, de decir, bueno, como no alcanzo los 8 votos, pues vamos ahora a votar. Sí podemos avalar, echar abajo esta reforma constitucional con 6 votos en lugar de 8. Y llamó a votación después del receso y con la gran sorpresa de que perdió la votación 6-5. Cuando fue pidiendo los votos, quién estaba a favor de los 8 votos y quién a favor de los 6, obviamente, tanto Lenia Batres Guadarrama dijo a favor de los 8 porque somos 11. Lo mismo dijo Loreta Ortiz Half, 8. Estamos por los 8 de 11 integrantes. Yasmín Esquivel hizo lo propio, 8. Y se sumaron ahí los votos, además de Alberto Pérez Dayán hizo el cuarto voto. Luis María Aguilar, que sorprendió que guardó los expedientes de Salinas para que no pague impuestos, dijo, estoy a favor de los 8. Y Juan Pérez Rebolledo, el otro ministro, que también hacía equipo con Norma, también votó por los 8. Esto hizo una mayoría de 6 ministros de los 11 contra 5, que decían que con 6 votos podían echar abajo la reforma. Entonces, esta segunda votación la pierde Norma Piña. Este segundo asunto de votación lo pierde Norma Piña. 6 ministros y ministras de la Suprema Corte dijeron, y verdaderamente es lo que dicta la ley, y aquí tenemos otro ejemplo de que agarran lo que les conviene, es lo que dicta la ley y la Constitución. En un colegiado de 11 integrantes, la mayoría calificada son 8. Noten lo mañosa que es Norma Piña, y que ella venía a lo que venía, no a defender la línea de la Constitución, sino a poner a salvaguarda sus intereses y sus privilegios y los de sus patrones. ¿Cómo es posible, diría mi mamá, en qué cabeza cabe que estando reunidos 6, quieren aplicar mayoría calificada como si fueran 9? Porque eso lo tomaron de la reforma constitucional que se le hizo en materia judicial, esa con la cual no están de acuerdo, donde ya los integrantes de la Corte van a ser 9, no los 11 que están. Y tomando en cuenta ese colegiado de 9, la mayoría van a ser 6. Y aquí Norma Piña mañosamente, no estando 9, sino 11 ministros, quería tomar la mayoría calificada como si fueran 9. Lo bueno es que sus mismos compañeros, pues la pararon en seco, le dieron un frentazo tremendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar nosotros como mexicanos? Que realmente, digo, yo quiero pensar que entre los defensores del Poder Judicial, quiero pensar que había gente de buena voluntad, gente de buena fe. Pero esa gente de buena voluntad y de buena fe, yo quiero suponer que había entre los apoyadores de Norma Piña y sus integrantes del Poder Judicial, creo que ahora ya deben de abrir los ojos con con esta clarísima muestra que nos dio hoy Norma Piña. El descaro, el nivel de descaro que tiene la señora. Y la molestia al último fue sumamente notoria, donde ya no pudo la señora ocultar verdaderamente su enorme malestar. Ahora, estos son los dignos representantes del Poder Judicial que no se quieren ir, los que hacen trampa, los que no respetan las leyes, los mañosos, o sea, los que les vale gorro la ley y se descaran y al último ven que lo que se trata de imponer es su voluntad, así atropellan la Constitución, al legislativo,
al constituyente, al pueblo de México y a la presidenta, ellos se quieren erigir como el supremo poder. Pero hoy se han dado un duro frentazo y yo creo que esto también debe sentar un precedente. Estos señores que han sido golpistas, yo lo único que lamento de esto es que los legisladores les hayan permitido renunciar con 10 meses de anticipación y les hayan permitido llevarse a sus haberes multimillonarios. Yo con esto que estaban haciendo los integrantes de la Suprema Corte, yo si hubiera aplicado, ¿saben qué? Se acabaron sus privilegios. Se tienen que ir en 2 o 3 meses, se van y se van con las pensiones que todo trabajador del Estado tiene, las pensiones del ISSSTE. Pero no, se pasaron de buenos, por no decir de mensos, los legisladores, porque ven lo que les hace los integrantes de la Suprema Corte una y otra vez, y aún así les permitieron retirarse con sus saberes. Pero bueno, pues amigos, quise presentarles estas reflexiones sobre lo que ha pasado el día de hoy. Cabe sentirse contentos, sentirse felices, porque no pasó. Yo la verdad lo daba por hecho que sí iba a pasar, pero yo también en un tiempo estaba tranquilo. Dije, no, la presidenta lo ha dicho, y no solo porque lo haya dicho, sino porque la ley así lo contempla. No se tiene que hacer caso a lo que es ilegal. Esas resoluciones de amparos y controversias, porque Guanajuato, el saliente gobernador de Guanajuato la metió, esas controversias constitucionales, suspensiones y todo eso, se tienen que sobreseer en base a la ley de supremacía constitucional y en base a los resultados del día de hoy. Pues amigos, ya no les quito mucho tiempo, los dejo, fue para mí un gusto compartir esto y estaremos mañana, si nos da tiempecito, comentarles algo de los ecos de lo que acaba de pasar hoy. Que tengan ustedes una muy buena noche y un buen descanso.